intención aquí, digamos que es un poco experimental. Sí que considero, sobre todo por la experiencia es la que me ha llevado a poder decir que, bueno, he dado muchísimas charlas, no soy capaz de contar cuántas, en relación a mis vivencias con el euskera y con las lenguas en general. Es cierto que esto todo puede tener un inicio muy sencillo, y es que yo en 2006 gané el campeonato de Versolaris de Vizcaya. Canté todo el campeonato en vizcaíno, yo soy vizcaíno de Guecho, canté durante todo el campeonato en dialecto vizcaíno, pero la última estrofa que tenía que componer la hice mitad en euskera, mitad en castellano. Aquello desencadenó una serie de acontecimientos, varios, buenos y malos. Es difícil de entender, pero bueno, desde entonces en Iparralde, en el País Vasco francés, puede que no haya cantado tanto como me hubiese gustado, pero sin embargo sí que me convertí efectivamente en una prueba viviente de que era posible meterse en algo tan denso, tan vasco, tan euskaldún como pueden ser los berchos, hacerlo bien, llegar a ganar sin sobornar a nadie, y encima reivindicar que yo había hecho todo eso el mismo día en el que volvería a casa o bueno, nada más acabar el campeonato, pues bajé del escenario y iba a hablar con mi madre en castellano. Es difícil pensar en un referente de bertsolaritza, del versolarismo, que hable castellano. Lo que pasa que es difícil si lo planteamos en un concepto abstracto, en eso que nos imaginamos, porque ese es uno de nuestros grandes problemas. La imaginación nos juega muchas malas pasadas, y en el caso de las lenguas es fundamental imaginar, pero bien. La imaginación es la gestión de la memoria, y en la memoria tenemos que tener los conceptos adecuados. Claro, si en la memoria si pensamos en berchos, en bertsolaritza, y nos vienen a la mente chapelas y sidrerías, pues igual es difícil pensar que un versolari hable castellano. Si nos viene algo más moderno, tal vez no. Y si sobre todo pensamos hoy en día, sin duda, por lo menos, hablarán 2 idiomas los versolaris, como es el caso. Pero a lo que me refería para empezar con la palabra referente y contaros exactamente lo que quiero contar hoy, a raíz de aquello sí que me escribieron varias cartas. Hubo mucha gente que me dio las gracias por aquello, por haber cantado en castellano. Ese sacrilegio. Yo pensé, Chirrita debe estar en el cielo, que cuando suba, vamos, me va a partir el bastón en la cabeza. Pero yo no tuve ninguna duda al respecto. Me parecía que cantar un bercho en castellano era difícil, o puede que sonara raro, pero para mí eran 2 cosas muy mías. Porque yo me sentía bercholari, soy bercholari, creo que es algo que desde el momento en el que dices que ya te consideras y lo eres, es difícil dejar de serlo. No hay un momento en el que te dan un título, pero cuando ya te consideras bercholari, yo hoy he venido aquí cantándole berchos al volante. Es probablemente quien más berchos me haya oído en los últimos años, en los últimos tiempos, pero es algo que no se deja. Y el castellano también es muy mío, como que es mi lengua materna. El castellano es esa lengua con la que mi madre me ha dicho las cosas más bonitas que se le dicen a un hijo. Y por tanto, ¿por qué luego en determinados momentos me venden esos 2 mundos como mundos contrarios? ¿Pueden serlo? Y si lo son, ¿por qué cohabitan en mí? De esto quiero hablaros hoy, precisamente. Es decir, de todas esas guerras internas en las que debe vivir un hijo de padres no euskaldunes, no vascohablantes, que crece en la Euskal Herria del siglo XXI. Y es que, en efecto, eso soy yo. Y es lo que mejor os puedo contar, así que os voy a contar precisamente mi vida, pero haciendo un alto en el camino en determinados momentos. Yo soy de la promoción de Naranjito.
de 1982. Se supone que la democracia ya se puso en marcha, todo funcionaba bien, la puso Adolfo Suárez, este que estamos recordando ahora, el que decía que la física no se podía hacer en euskera. Y que entonces la Caja Laboral sacó un anuncio muy bueno que decía física euskaraz bai jauna. ¿No? Puede que en aquel tiempo fuese difícil, hoy en día yo creo que está bastante aceptado, o al menos debemos aceptar que no hay idiomas que valgan más o menos para una cosa, solo es el tiempo que se le dedica y las ganas que se ponen en ello. Pero como os decía, yo nací en el 82. Y efectivamente para pensar no solo esta charla, sino muchas otras que he dado en torno a este tema, sí he de confesaros que le pregunté hace tiempo ya a mi madre algo muy sencillo. Y es por qué decidió que sus hijos e hijas aprendieran euskera. Y me parece una pregunta muy normal, ¿no? Porque a priori, pues bueno, yo he sido profesor de euskera y cultura vasca en otros países, en Inglaterra y en Francia, sobre todo, pero también, pues bueno, he estado en varias partes en el mundo y a cualquier persona lo que se le ocurre es que en Inglaterra un inglés aprende inglés y a sus hijos les enseña inglés. Y hasta ahí, ese es el pensamiento habitual. Pero en nuestro caso no es así. Y sobre todo me atrevería a decir que en el europeo en general tampoco lo es. Sobre todo por un cálculo matemático muy simple, pero que se puede hacer a nivel europeo y a nivel mundial. Si se supone que en el mundo hay 6.000 lenguas, no hay 6.000 países. Por tanto, en algunos países tienen que hablar más de 2 idiomas. Pero es que en el caso de Europa, que podemos controlar los datos mejor, los países de la Unión Europea, el continente europeo, tiene 284 idiomas originales que provienen o están afincados relacionados a esta tierra. Seríamos incapaces, estoy seguro, de mencionar más de 40, ¿verdad? Del mismo modo que muchos de ellos no mencionarán el euskera. Y eso que el euskera es un lenguaje muy privilegiado en relación a otros europeos. La realidad, por tanto, en este caso es que, volviendo, digamos, atrás en la historia, un padre, ¿por qué decide que su hijo aprenda otro idioma? Bueno, pues vosotros sois padres, ¿no? Id pensando porque os lo voy a preguntar. Tranquilos porque luego os cuento mi madre que me respondió, ¿eh? O sea, sé que puede crear intriga, pero... Y voy a hacer yo aquí un poco de apuntador. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos que nuestro hijo o nuestra hija aprenda euskera también? Porque estamos en el País Vasco y es un idioma que tienen que aprender y forma parte de la vida de aquí. Tienen que aprender y forma parte de la vida de aquí. Por tanto, de ahí lo que sobre todo él tiene la obligación, necesitaría una justificación, pero si forma parte de la vida, entendemos que sobre todo el significado es funcional. O sea, forma parte, es una herramienta, es algo que van a necesitar. Te veo pensativa. ¿Por qué? Ni ez naiz ama, beraz, guendik ez dut hori plantea. Bueno, baina planteatzen duzun egunean, ese día, y entonces venga años más tarde tu hijo o hija y te diga, ama, zeatik, entonces... Nire hizkuntza dalako eta bertan bizi galako. Por tanto, si es porque es mi idioma y porque vivimos aquí, porque es el idioma de la tierra, hay un vínculo muy importante que no está muy claro, y es las lenguas tienen raíces, están relacionadas a los lugares, tienen un vínculo. Entonces ese puede ser un vínculo real. Voy a ir a una tercera situación y te voy a preguntar a ti. ¿Por qué aprender euskera? Aprender el euskera porque es un idioma del País Vasco
Y mientras estamos en el País Vasco tenemos que aprender euskeras. Y no solo euskeras, que los idiomas, todos los idiomas son idiomas vivos y hay que aprender todos los idiomas. Por ejemplo, francés o inglés. Y aquí también no solo aprender el euskera, porque también hay que aprender inglés, porque es el inglés es un idioma, es el más práctico en casi todo el mundo. También el francés también. Por ejemplo, en mi caso, yo veo que mis hijos tienen la obligación de hablar euskera porque viven aquí en el País Vasco. Y también tienen que aprender mi idioma materna, que es de sus padres. Y también tienen que aprender inglés y francés. Y bueno, si tienen la oportunidad de hablar otros idiomas, a mí me encantaría. ¿Y cuál es tu idioma materno? El árabe. ¿Y sabéis por qué le he preguntado exactamente lo del idioma? Porque sí que hay un tema que no está estrictamente vinculado con la respuesta que os la voy a dar ahora, pero sí que es uno que estoy descubriendo últimamente. Y es que, efectivamente, y vosotros lo sabéis muy bien, la diversidad lingüística en la escuela está más presente que nunca. Antes podíamos decir, sí, estos son los maquetos, los que no saben euskera, estos son los hijos de los euskaldunes, y luego podía haber un caso por aula de el hijo del alemán o el hijo del... Pero hoy en día ya eso no es así. Y una cosa muy importante es que esa diversidad se acepte y se verbalice desde el primer momento. ¿Por qué? Porque es algo que, bueno, yo he podido descubrir no hace demasiado, pero depende del origen y la lengua que habla ese alumno, como tiene un pedigrí, se trata distinto. O al menos es como yo lo he percibido. ¿Qué quiero decir con esto? El que en casa habla portugués parece que lo obvia antes, lo elimina más rápido que el que es el hijo del inglés, de Inglaterra, o el hijo del alemán. ¿Por qué? Porque el alemán tiene prestigio, porque el inglés es la llave que nos abre el mundo, el francés es la lengua de la diplomacia. Las lenguas tienen etiquetas, tienen colores. Entonces el problema es, claro, cuando es positivo, pero positivo en base a un orden lógico del planeta, entonces sí que me puede gustar. Yo tengo ese plus. Tú quieres aprender inglés para tener futuro y fíjate, yo lo hablo en casa. Yo digo sartén en inglés. Es muy importante dar valor igual a todos esos idiomas, porque podemos plantearlo obviamente, o sea, los idiomas obviamente son estrategias económicas, pueden serlo perfectamente. Un gallego puede hablar gallego, que es la lengua X del planeta. Pero si un gallego reintegracionista dice que habla portugués, habla la sexta lengua del mundo. Según cómo planteemos las cosas pueden cambiar, pero sí que me parece muy importante que esto quede en evidencia, que asumamos que, ese tiene un premio. ¿Y cuál es su premio? Ah, mira, pues habla el idioma que sea, pero ese idioma es otro par de gafas más, que le puede servir más y puede ser incluso la respuesta clave que necesita para su respuesta. Porque efectivamente, bueno, en la historia, digamos, en el transcurso de mi vida, yo he aprendido varios idiomas. La primera oferta que recibí de trabajo fue gracias al árabe. Yo estudié árabe en la universidad, pero la mayoría de ofertas que he recibido las he recibido gracias al euskera, y las más estables tal vez. En relación a hablantes, el árabe puede ser muchísimo más interesante, pero es muy importante, como decíais, recordar de dónde somos, dónde estamos, e incluso que esa pequeña diferencia puede ser suficiente para que nos escojan en infinidad de situaciones. Por no contar todo el rato, no volver, y ahora vuelvo enseguida al tema, puede que haya muchísimos actores en el mundo,
muchísimos estudiantes de arte dramático que sepan interpretar muy bien. Pero ¿cuántos hay que hablen muy bien euskera? Pues no hay tantos. Porque yo he llegado a trabajar de guionista en la tele y he llegado a cambiar el guión de un personaje porque ese personaje no era capaz de pronunciar las zetas como Dios manda. Entonces, o las sibilantes. Entonces, como no pronunciaba Yauzi bien, eta Yauzi, pues acababa poniendo siempre erori y salto. El euskera puede ser ahí una diferencia. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Mari Carmen, que se llama mi ama, decide, ella, Mari Carmen Ruiz Braceras Vadillo, no es de otro planeta ni creo que se puede considerar inmigrante porque nació en Bilbao, nació en la calle Elcano de Bilbao, pero digamos que su euskera es muy interesante porque es una persona que sí que ha intentado aprender euskera, lo intentó en su momento y yo creo que podría haberlo hecho si realmente lo hubiese intentado de verdad. Pero bueno, la cuestión es que no, que todavía hoy en día cuando podemos tener alguna discusión en casa dice amaitu du, amaitu du. Y le dices amaitu da. Hasta ese punto. Pero por lo menos sí que cuando a mí siempre me han preguntado, oye, ¿y no crees que tus padres deberían haber aprendido euskera? A mí me lo han llegado a preguntar. Y parece que lo primero, lo más sencillo es decir que sí, ¿no? Y puede ser, efectivamente, si una persona puede y quiere aprender euskera, ¿por qué no va a aprender euskera? Eso tan bueno que queréis para vuestros hijos, lo queréis para vosotros mismos también, ¿verdad? Pero la vida no es blanco o negro y entonces parece que la respuesta es no, como mi madre no sabía castellano, si yo aprendía euskera, ella también tenía que aprender euskera. Bueno, pues no pudo ser en aquel momento, ni sucedió, pero al menos la respuesta que yo di es que yo lo que no le hubiese perdonado a mi madre es que no me hubiese dado a mí la oportunidad. El hecho de que ella no supiera euskera no significaba que yo no debiera saberlo, porque cuando ella fue joven, sus padres le dieron a ella lo mejor que pudieron. Porque los hijos, al fin y al cabo, son eso, ¿no? Es lo que queremos que sean hasta que nos dejan. Ese momento ya se llama pubertad, más o menos. Pero hasta entonces, digamos que uno decide, toma decisiones. Y mi madre decidió que nosotros teníamos que saber euskera. Y le pregunté, ¿y por qué, ama? Y me dio dos respuestas. Una la habéis mencionado más o menos. Que luego volveré a ella porque la planteó de una forma significativa. Pero la segunda era muy interesante y es muy emocional. Las que me habéis planteado, muchas son objetivas. Son como respuestas que se pueden dar en una lista sin nombre. Pero mi madre me dijo una que es que yo no tuve la oportunidad. Yo no pude aprender euskera, a mí no me dieron esa oportunidad en su momento. Yo nací en el 44 y entonces el euskera ni existía en mi vida, ni estaba presente. Mi madre descubre el euskera muchísimo más tarde a través del teatro. Pero obviamente dice, no, pues si este es el idioma de aquí, yo he estado viviendo en otra realidad paralela, en esa realidad paralela mis hijos van a poder vivir igual porque son mis hijos, yo les voy a hablar en castellano, van a formar parte de ella, pero yo lo que quiero es que mis hijos vivan al 100%. ¿Y cómo se vive al 100% hoy en día en el País Vasco? Pues al menos en dos idiomas. En euskera y en castellano. Porque siempre habrá un porcentaje de actividades que pase en euskera. Y entonces esto es eso tan maravilloso que pasa en este país, que coges la agenda de un periódico y coges la de otro y parece que vivimos en dos mundos distintos,
porque en uno puedes tener un montón de actuaciones de versolaris, de conferencias, de tal, todas en euskera, y luego en otro periódico tienes otro mundo paralelo. ¿Cuál es la diferencia? Que el que puede leer los dos y asistir a los dos vive al 100%. El que no lee uno vive según donde viva, pues entre el 40% de su vida en sitios muy vascófonos, muy vascohablantes, muy euskaldunes, al 90%, en no tanto. Pero siempre hay una parte establecida. Y yo creo que esa sí es una razón de peso, un argumento de peso, para decir, yo quiero que mi hijo viva al 100%, yo quiero que mi hija viva al 100% y por tanto, por lo menos 2 idiomas tiene que saber. Y vivir al 100% y con 2 idiomas hoy en día, pero en el futuro, como muy bien se mencionaba antes, harán falta más. Y esa fue la segunda respuesta de mi madre. Y es bonita y os la podéis quedar. Y es que me dijo, y yo quería que aprendieseis euskera porque los idiomas son como abrigos. La gente solo usa uno, muy a menudo. Sale todos los días con un abrigo. Y los que andan solo con ese abrigo, los días como hoy que cae chaparrón, pues igual no es suficiente. Y los días que hace mucho calor, pues igual es demasiado. Sin embargo, si tienes 2 abrigos, uno más finito para situaciones más tal, igual te lo puedes poner, y el otro para tal. Y si encima tienes un tercero, que es para cuando vayas lejos, que te sirve, que se te protege de todo, euskera, castellano, inglés, francés, árabe, alemán. Es una visión muy funcional de la vida. Lo que pasa es que hay que adaptarla también, porque ¿sabéis cuál es el problema de la metáfora? De esa metáfora, de la alegoría del abrigo. Que uno no decide qué abrigo se pone en esta vida. Porque si llueve no puedes salir en bikini. Bueno, puedes, pero vamos, vas a durar un telediario. Pero uno sí puede decidir qué idioma habla y en qué idioma vive. Esa es la diferencia fundamental. Pero si no, mi ama básicamente tuvo un peso muy emocional. Dijo, yo he vivido en un lugar que no estaba arraigado a la realidad, y sobre todo porque la diversidad lingüística dentro del ser humano es positiva, es buena, lo prepara para el futuro. Vale, pero entonces, pues bueno, yo empecé a aprender euskera. Euskera en la ikastola, castellano en la calle. Y aquí se me planteó una duda en cierto momento a la hora de plantear estas conversaciones, y es la siguiente. Imaginemos 2 niños, 2 Xavieres exactamente iguales, que son pequeños, nacen, empiezan a crecer, empiezan a aprender idiomas, son exactamente iguales, y uno lo mandamos solo a aprender castellano. Y vive en castellano. Todo en el canal 1. Pero tenemos el otro Xavier que vive en castellano en casa y vive en euskera en ikastola. Y luego en actividades extraescolares puede... Bueno, no, porque no son necesarias para el ejemplo. ¿Cuál de los 2 Xavieres empieza a hablar antes? ¿Cuál de los 2 Xavieres adquiere antes las competencias básicas lingüísticas? ¿Qué opináis? Vamos a ver. Voy a volver a pasearme. Joder, tomando apuntes y todo. Bietatik zein, ¿cuál de los 2? Bueno, nik uste dut bi hizkuntza dakienak, ez? Hobeto moldatuko dela gero hitz egiteko orduan, edo bueno, estrategia gehiago eukiko duela, bai hizkuntza baten o bestean. Vale, baina galdera zehatza, lehenbiziko hitza, oinarrizko gaitasuna,
Es decir, puede que luego se desenvuelva mejor el que ha aprendido 2 idiomas, pero yo lo que os estoy hablando es del pistoletazo de salida. Cuando ese niño ya empieza a comunicarse, cuando el lenguaje pasivo ha pasado a activo y de activo a significativo. O sea, a la vez se emplea, se utiliza. Lo pongo difícil, ¿eh? Voy a ir por ahí e irse preparando. Euneko erdara, eta besteak euskaraz eta gaztelaniaz. Zein hasiko da lehenengo? Ez dakit, duda dozkat. Vale, guazten besteen batzuk ikustera, eta ikusiko dugu. Hemen, Niretzako biak antzeko eta horretxe daukara niretzako, orduan segunda zenbat hitz egiten zaren etxean. Vale. Empezamos, me empiezan a poner... Claro, es que esto parece difícil, ¿no? Porque lo que os estoy planteando es... A ver, yo que sé que todas vosotras... Voy a emplear, ya sabéis que la RAE, cuando la mayoría es mujer, permite utilizar el género femenino. Cuando todas vosotras decidís que vuestros hijos e hijas tienen que aprender euskera, ahora yo os digo esto y es como... La respuesta correcta es la otra. Entonces empiezan las puntualizaciones que me gustan. Bueno, yo creo que empezarán los dos a la vez. Porque, bueno, además, hombre, depende del input que se le haga al niño o a la niña, ¿no? De cuánto se le hable, ¿no? Vale, ya empezamos con esas puntualizaciones. Pero voy a venir por aquí. Hasta aquí, que veo con apuntes y todo, muy formal, muy formal. Zeinek? Ez dakit. Ez. Qué difícil lo pongo. Bueno, pues es cierto que no parece fácil y yo no os voy a decir, y sé que este tema puede tener cierta polémica, ¿no? Pero yo tuve ese interés. ¿Por qué? Sobre todo porque hay un mito muy fácil que se oye mucho, ¿no? Es como, es que yo mandaba a mi hijo al modelo D. Hijo, me sacaba notas fatal. Iba y el euskera, pero lo puse en el de castellano y, oye, mejoró. Hombre, digo yo que tiene su sentido. Pero volviendo a lo que yo os he planteado, 2 niños exactamente iguales. Para empezar os he hecho trampa. No hay 2 niños exactamente iguales, ni 2 niños que reciban el mismo input, ¿vale? Porque el input no depende solo de las horas, sino de la atención del niño, de la significatividad o de lo importante que sea eso que yo se lo digo y cómo se lo digo, ¿vale? Y de cómo lo recibe, etcétera. Es decir, es muchísimo más complicado. Pero según estudios que yo sobre todo he investigado en relación a Estados Unidos, en Estados Unidos han investigado mucho esto en relación al castellano y el inglés. ¿Vale? El resultado de esta ecuación que os he planteado yo, de este problema, es que debe empezar y empieza antes el que habla solo un idioma. El que tiene el input al 100% en el único idioma. ¿Por qué? Pues es muy simple. Porque es más fácil. Porque tiene menos trabajo. ¿Vale? Es decir, el de castellano tiene 100 piezas, un puzzle de 100 piezas, y el de Lau tiene 2 puzzles de 100 piezas. Eso es lo que teníais en mente cuando os costaba responderme tanto. Decíais, pero ¿cómo puede ser que no, que lo estoy haciendo mal? Me voy ahora al colegio ya corriendo a matricular a mi hijo. No, pero seamos conscientes, no estamos pidiendo lo mismo. La diversidad lingüística, las competencias lingüísticas cuestan. Hay empresas que ganan dinero con esto y el dinero es tiempo y el tiempo lo debe invertir mi hijo o mi hija, ¿vale? Seamos conscientes, es decir, no pensemos que el mero hecho de apuntar a mi hijo en tal modelo o en tal modelo es suficiente, no, ¿vale? Pero ¿qué dice exactamente, qué dicen estas investigaciones? Empieza antes el niño en un solo idioma, pero el otro ¿cuándo empieza? Pues... Porque claro, a mí me hace gracia, esto es lo que yo siempre he respondido cuando dicen, pero es que el euskera es muy difícil.
Y yo siempre digo, pues yo oigo que los niños lo hablan y, en serio, suena de bien, así que, ostras, o son superdotados o... Bueno, la cuestión es que, según estas investigaciones con el inglés y el castellano, el otro niño empieza un poco más tarde, pero ¿cuánto es ese retraso? Entre 0, es decir, como no hay dos niños iguales, el resultado es difícil de calcular, pero el resultado es entre 0 y 3 meses. ¿Vale? 3 meses más de paz en casa, sin de gugu, gaga, gaga, porque tampoco vamos a oír Shakespeare a esas edades, pero puede existir un breve retraso, ¿vale? Porque se le pide más trabajo. Este tiene que decir yo soy Xavi además, por no pronunciar la X, y este tiene que aprender yo soy Xavi y ni Xavi nice. Bueno, tiene más piezas, tiene más cajones que preparar en la mente para organizar todas esas piezas. Para mí, esto es algo que debemos tener en cuenta y es muy revelador, porque parece que lo de aprender idiomas es muy fácil y que es todo maravilloso y es perfecto y no cuesta nada y es como es solo una línea más del currículum, pero no, tiene su trabajo, su dificultad, ¿de acuerdo? O sea, para mí es algo fundamental, porque si no parece, bueno, se habla y punto. La pregunta clave, para tranquilizaros y que no vayáis a matricular mañana a vuestro hija o hija en otro centro, es la siguiente, y va por el comentario después. Las competencias básicas adquiridas, vale, ya tenemos a Xavi 1 y Xavi 2 con las competencias básicas, lo básico para comunicarse, ya lo han aprendido. Pero ahora quieren aprender otro idioma. Ahora vamos a sumar uno en cada uno. Entonces, al Xavi en castellano le vamos a decir que aprenda francés y los dos van a aprender francés. Entonces, ¿quién va a aprender antes francés? ¿Quién debería aprender antes francés? El que debería aprender antes francés, el que habla 2 idiomas, porque cuando hablamos un idioma más, nos permite, nos facilita aprender otro idioma. Pero cualquier idioma, porque estamos hablando del euskera, ¿eh? Sí, yo hablo castellano y hablo francés. Y al principio he visto que el euskera es muy, muy difícil, que yo no puedo aprender. Bueno, hay que querer primero y luego hacer un esforzar para aprender. Si no hacemos esfuerzo no podemos aprender nada. Es el resumen de lo que estaba contando. O sea, esto no es un camino de rosas, ¿vale? Pero vamos, para mí la pregunta no era capciosa, sin duda es lo de, pero hasta con el euskera, ¿qué tiene que ver el euskera? ¿Qué le va a dar esa lengua de Pirrich y Porroch a la lengua de Molière, de Montesquieu? Bueno, pues vamos a verlo. Empiezan a aprender. Y entonces, claro, cuando aprendemos idiomas, decimos que uno es fácil o difícil en relación a los idiomas que sabemos. Porque un idioma de por sí no es fácil o difícil. Es un adjetivo calificativo que designa la distancia, en este caso, que yo tengo hasta alcanzar el conocimiento óptimo de ese idioma, ¿no? Para que os quede un ejemplo muy, muy claro de por qué todos los idiomas pueden ser igual de difíciles o igual de fáciles, yo os he comentado antes que he sido profesor de euskera en Inglaterra, he sido profesor en la Universidad de Birmingham. Y entonces, cuando llegaba a dar euskera a mis alumnos, la mayoría de ellos ya sabían castellano e inglés, al menos. Y entonces el primer día les decía, el euskera no tiene género. No es como en castellano, que tenéis que decir la mesa, aunque no le veáis nada de femenino, es la mesa. Bueno, en euskera es como, you say the table
in Basque is exactly the same. We say mai a. We put the a at the end and that's all. La felicidad que sintieron en aquel momento era indescriptible. Porque claro, el resto de idiomas romances que estaban aprendiendo todos tenían género. Que para el que lo sabe es muy fácil, pero para el que no. Pero entonces me podéis decir incluso, bueno, pero el castellano es muy fácil. Por ejemplo, en pronunciación. Fíjate, 5 vocales, A, E, I, O, U, se dicen sin querer. Vale. Y sin embargo en inglés, qué difícil. Y el francés, que si pones el morro, que lo quitas, que si... Vale. Pero, entonces el español es fácil. Para nosotros puede serlo. Pero el español tiene 1100 verbos irregulares. ¿Cuál es la primera persona en serio? Es que para mí son muy evidentes. Y ya que todos somos castellano hablantes perfectos y estupendos, ¿cuál es la primera persona del presente, del singular, del indicativo, del verbo abolir? Aboleo. O abuelo. O el verbo erguir. En subjuntivo, yerga o erga y los satisfagas y satisfizos y cupiese. Y eso es muy fácil, ¿verdad? Por tanto, lo de la facilidad y la dificultad entendamos que es cuando decimos eso, sobre todo estamos hablando de algo que os he sugerido al principio y es la imaginación. Imaginamos ese idioma. Lo proyectamos de una manera en relación a lo que nosotros tenemos en mente. Y a eso se le llaman prejuicios. Y es lo que realmente hay que desactivar. O al menos activarlos, pero como sentido arácnido positivo, como algo bueno, pero en relación a la duda que me puede crear, pero no como algo que me cierre, que me ofusque. Es muy importante hacer esa diferencia. Pero tenemos aquí a los dos Xavieres que todavía no están aprendiendo francés, los pobres. Entonces, ¿saber castellano es bueno para saber francés, para aprender francés? ¿Puede ser más fácil que aprenderlo desde el Burusaski o desde el frisón? Pues hombre, puede ser, ¿no? Porque sabemos que más o menos son lenguas romances, ambas vienen del latín, tienen ciertas semejanzas, entonces es... Yo soy Xavi, nací en 1982. En francés lo aprenderá y dirá je suis Xavi, je suis né en 1982. Difícil, ¿eh? A le va a costar. Pero hay cosas muy similares, porque es yo, je. La pronunciación tendrá que trabajar un pelín, pero vale. Pero el suis, vale. El Xavi que sabe 2 idiomas. Todo lo que le ha dado el castellano ya lo sabe. Igual. Pero y el euskera, como os decía, esa lengua de pirrich y porroch. Qué majos son. ¿Le da algo realmente? ¿Le ayuda a aprender francés? En la misma frase que os he dicho, por ejemplo. 1982, en francés es 1982. Y en euskera es lau orogei tabi. ¿Sí? El sistema numérico es muy similar, no exactamente igual, pero eso de contar de 20 en 20 es algo que el francés tiene para los 80s y que el euskera también. Por tanto, se entera en ese momento de la película. Pero ya tiene en la cabeza esa baldita bien preparada, dice, mira esto aquí. Se acabó la historia. Y cuantas más baldas tienes desde el principio, más rápido organizas la nueva información. Por tanto, yo creo, sin duda alguna, que la presencia de idiomas desde el primer momento es muy, muy importante para tener muchas baldas. Y en ese aspecto, creo que mis padres, sin quererlo, fueron visionarios. Porque mi ama quiso que aprendiésemos euskera y mi aita, que era marino,
solo puso una condición a nuestra enseñanza, y es que supiésemos inglés. Efectivamente, porque digamos que es pues la lengua franca, internacional, que abre puertas, que es necesaria y que parece que nos abre al mundo, o que al menos es, sí, sin duda, la lengua estándar que podemos utilizar para hablar con cualquier otra persona del mundo en general. Aún así, sí que tenemos que ser conscientes de una cosa, que la diversidad lingüística, sí, tendrá sus límites. Todavía tenemos que estudiarlos, hay que buscar el límite, pero ¿cuántos idiomas puede aprender un ser humano? ¿En cuántos puede comunicarse bien? La respuesta la decían antes, decían, pues según el input y según el output después, según cuánto las utilice. Yo aprendí árabe, fui a Egipto, estuve en el Cairo, aprendí, pero hoy en día esa bicicleta la tengo muy oxidada, porque los idiomas, si no se usan, se oxidan. Y es algo que os voy contando y os voy dando pistas, pero pues Mari Carmen también hizo bastante bien, porque dijo, vale, si aprenden euskera en la ikastola, tienen que usarlo también fuera de la ikastola, tiene que estar presente. Pero ¿cómo haces que esté el euskera presente fuera de la ikastola? Pues que vean la tele. Vale, pero hoy en día tienes infinito canales en otro idioma y luego tienes algunos en euskera y sobre todo algo muy importante, ¿por qué se ve la televisión? ¿Por adhesión al idioma o por entretenimiento? Por entretenimiento, entiendo yo al menos, ¿no? Y entonces ahí se presenta una nueva dificultad hoy en día, y es cómo conseguimos, cómo hacemos que un joven, que una persona que está estudiando euskera, utilice el euskera fuera y lo tenga presente también. ¿Y qué podemos hacer? Pues la cosa no es fácil. Está claro que no está fácil, pero está vinculada a lo que yo os mencionaba antes de ese mundo paralelo en el que suceden cosas en euskera. En mi caso, fue el versolarismo esa respuesta. Yo hice varias actividades, pero en concreto me apunté a la Bertsoeskola. Me apunté, bueno, me pareció, pues está bien. A mi ama le contaron que, bueno, pues así aprende euskera, mejor tal, y le pareció bien. No sabía muy bien lo que era. He de confesaros que cuando le explicamos un poco lo que era un versolari, entre mi hermano y yo, entonces nosotros estudiábamos piano también, nos llevaba a clases de piano, y el versolari, tanto Lari ese que oyó, dijo, ¿versolari? ¿Pero eso qué es lo de los troncos? Me acuerdo porque pues Bercholari no era muy conocido, pero Iscolari muchísimo más, y pudo incluso tener ese cruce de palabras, de ideas, ¿no? La cuestión es que al final sí que, bueno, el versolarismo, ¿qué es lo que tiene o qué es lo que tuvo en mi caso que funcionó? Yo iba a una extraescolar en la que me lo pasaba bien, me enseñaban a reírme y a tomarle el pelo al de al lado a través de cantos, de poemas rimados, llamadlo como queráis, yo utilizaba para poder decirle algo a alguien que de forma hablada me hubiese partido la cara, literal, ¿sí? Yo encontraba eso, encontraba entretenimiento, diversión, me lo pasaba bien, hacía amigos, mi madre pensaba que mejoraba el euskera, en efecto lo hacía. Si a mí me lo hubiesen dicho, no hubiese ido nunca más, que os quede muy claro. Pero la cuestión es que seguí yendo y todo sucedía en euskera, que es el último elemento de la frase, ¿sí? Es decir, encontré algo en lo que la intensidad de la satisfacción que yo recibía era mayor al esfuerzo que me suponía
descontextualizar el euskera, sacarlo del centro educativo, empezar a vivirlo como una lengua y hacerlo parte de mí. Y por ahí está la vía. Entonces, ¿con esto qué os quiero decir? ¿Que tenéis que apuntar todos a vuestros hijos e hijas a la Bertsoeskola? No. Os quiero decir dos cosas claramente. La primera, que la clave está ahí, en encontrar algo que sea tan divertido, que les guste tanto, que les llene tanto, por el motivo que sea, y es que puede ser cualquiera. Por eso no os puedo decir mucho más. Puede ser por el lugar, por la gente con la que va. Muchas veces puede suceder, yo creo que en el mío así lo fue, por la referencialidad del monitor o de la monitora de la actividad. Ojo, porque al fin y al cabo nos estamos construyendo mientras somos niños y niñas. Y si encontramos una persona con la que identificarnos, intentamos copiar esos valores. Y si esos valores son estupendos, geniales, maravillosos, de una persona del siglo XXI, equilibrada, tal, y además en euskera, entonces es cuando el euskera funciona y se añade de forma natural. Lo que sí os quiero dejar claro es que yo al menos no lo vivía así y me parece que no funcionaría, era que mi madre hubiese verbalizado que íbamos a la Bertsoeskola para mejorar el euskera. Cuando necesitas clases particulares para llegar a ser lo que se supone que eres, es muy difícil convivir con uno mismo. Es decir, a ver, yo voy a la Ikastola, aprendo euskera, vivo en euskera, lo que tengo que vivir en euskera, en castellano lo que castellano, y cómo que ahora que necesito un apoyo para existir o cómo es esto. Para mí es un tema muy importante. Es decir, los idiomas no son solo canales de traducción, sino es cómo vivimos con ellos también, cómo nos relacionamos. Incluso cómo existe, pues como estoy yo utilizando aquí ahora, que intento hablar 100% castellano, pero hay palabras que obviamente, pues Ikastola, Aita y Ama, supongo que la RAE no las habrá aceptado, pero forman parte de nuestro castellano. Yo nunca he sacado un sobresaliente en mi vida. Yo solo he sacado bikains. Y no iba al comedor, jamás he ido al comedor. Yo iba al jantoki. Y además estas son palabras que incluso las madres y padres que no sepáis euskera, las utilizaréis igual. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Porque esto es uno de los temas muy interesantes. Pero es que mi hijo mezcla idiomas. Esa pregunta me la han hecho varias veces. Es como, es que mi hijo mezcla porque luego me dice que si ha sacado bikain, que si landereño le ha dicho que osondo, que ningurumena tiene que hacer echecolanas, pero ¿qué es eso? Digo yo, ¿qué es eso? Lo que tú querías. ¿No lo has mandado tú a estudiar en euskera y le hablas tú en castellano? Y el lenguaje apuesta por la economía. ¿Un bikain qué es? El sobresaliente del hijo de la persona que habla castellano en casa pero estudia en euskera. Más preciso no puede ser. Y sabe que tú lo vas a entender. Pero si viene su tío de Madrid igual no será un bikain. Eso es lo que tienes que garantizar. Que sepa diferenciar eso. Y que sepa adaptarlo. Pero no pienses que porque hable 4 idiomas va a tener 4 realidades. La persona será siempre la misma, digo yo. Si no, estamos fomentando la esquizofrenia a través de la diversidad y no nos conviene. Es algo que tenemos que tener muy presente. Y sobre todo las dos dudas que siempre que me han planteado muchos padres es una, la de mezclar idiomas. Ahí no se mezclan idiomas. Lo que se hace es, se crea una fusión, es como la línea entre los dos. Es una realidad bilingüe, es una interlingua que se crea brevemente dentro de casa. Pero luego en la calle habla de una forma, en el centro educativo habla de otra. El problema es cuando le falta una palabra en un idioma o en otro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues efectivamente tirará de uno o del otro. Y esas son las herramientas que debe desarrollar. Pero en eso, en los idiomas, pasa igual que en cualquier cosa de la vida, como decía Bill Gates.
Bill Gates dice que para ser un experto en algo solo tienes que emplear 10.000 horas. Que si pasas 10.000 horas haciendo eso, te conviertes en un experto. Pues yo no sé cuántas horas son para ser un euskaldún que viva feliz el resto de su vida, un anglófono, un francófono, pero uno mismo lo nota. Entonces, lo que sí que un padre puede tener el ojo avizor a ese respecto, es decir, pues mira, si no vive mucho, si no usa mucho la bicicleta del euskera, hay que decirle que la saque a pasear. Y la mejor forma de que ninguna se oxide es dando una vuelta todos los días. ¿Y en eso un padre que no habla euskera puede ayudar? La otra pregunta. Es que mi hijo viene con los deberes a casa y claro, es que me viene con el libro en euskera y es que no le entiendo nada. Claro. Un tren que sale de Badajoz a 100 kilómetros por hora y un tren que sale de Barcelona a 80 kilómetros por hora en un recorrido de 300 kilómetros, ¿cuándo se encontrarán? No van a pasar por el País Vasco los trenes. O sea, el euskera ahí no pinta nada. Por si acaso, porque suele ser uno de los temas muy habituales, que es que, claro, es que en euskera, sí, pero en euskera el tren pasa igual y tiene que llegar, ¿vale? Pero estoy de acuerdo, hay un cambio, otra vez, volvemos a los dos sabieres del principio. El padre que sabe euskera y tiene que hacer los deberes en euskera con su hijo, pues los hace, le ayuda. Es mejor que no se los haga, porque se supone que, como bien sabéis, los deberes son, el objetivo de los deberes es sistematizar el hábito de estudio, ¿sí? Que salga de uno mismo. No es, como seguro que muchos habéis pensado varias veces, esa prueba que los profesores de vuestros hijos os mandan cada tarde, ¿vale? Porque yo mismo lo he vivido en casa y a veces es cuando, joder, porque el cuadro ese no sé cómo había que hacerlo, he estado toda la noche haciendo bolitas de plástica. Mal planteado. Pero de acuerdo, yo mismo lo he vivido. Puede haber 3 soluciones cuando tenemos que hacer los deberes con un hijo en otro idioma. El primero y el más habitual es que el hijo es listo. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con listo? Si yo tengo que hacer berridazketas en euskera y mis padres no hablan euskera, pues tengo que estar más atento en clase. ¿A qué me refiero con eso? Un hijo o una hija que ya sabe de por sí que sus padres no le van a solucionar la vida en un aspecto, normalmente suele ser más autónomo. No os quiero decir que presta más atención, pero sabe que al menos la solución a sus problemas en ese caso, la primera no son sus padres. Igual son sus compañeros de clase, si no ha prestado atención o si lo necesitan. Pero es decir, cuando se rompe esa línea vertical en la que yo no hablo el idioma que hablan mis padres, en relación al uso del idioma no suelo recurrir a ellos. Si recurro a ellos es porque son mis padres y entonces apelo a la protección, ¿sí? Parental. Es como vengo por otro motivo, no porque seas hablante de, sino porque tú me has metido en esto. Pero realmente hay 2 soluciones más fáciles. Una es la de buscar la vía intermedia y plantear los deberes como algo más. Es decir, yo soy capaz de hablar, por ejemplo, yo os he contado que estudié música, pero soy muy malo hablando en términos musicales en euskera, porque nunca he estudiado música en euskera, ni nunca he desarrollado ese ámbito en euskera. El input de horas que he recibido es muy alto, pero en castellano. Por tanto, ¿cuál es mi problema? Que si tengo que hablar de tetracordos, de armonía, de tal, no soy capaz de hacerlo en euskera. Me estoy aquí confesando, pero bueno, pues es la verdad. Cada uno adquiere unas competencias que sobre todo las desarrolla en un idioma determinado, ¿sí? Y puede haber determinados campos. Entonces,
A veces, cuando os pongáis a hacer los deberes con vuestro hijo, le ayudéis porque no lo entiende, porque me cuesta, porque tal, vale, pensad que puede haber un objetivo extra. ¿Y cuál es? Ser capaz de contar eso mismo en el otro idioma. Porque si eso que ha aprendido mi hijo en euskera, en clase, a mí me lo puede contar en árabe, yo desde luego en ese momento me sentiría muy feliz. Sin que tenga que decir, porque la ariqueta de la buruqueta es la emaitza de la batuqueta de... No, no. Si es capaz de decir, porque el problema, ¿qué tal? Que... Y ves que está haciendo ese trasvase, que encuentra, que está desarrollando el mismo campo semántico en el otro idioma, ese tiempo que estás pasando con tu hijo es muy, muy válido y muy significativo. Pero como sé que para eso también hace falta paciencia, tiempo, dedicación, y sin duda vosotros la tenéis, porque lo más importante es estar presente en su vida y tenerlo siempre en mente, a veces hay una solución muy fácil y por si acaso os la cuento, y es comprarse el libro en castellano en algunos momentos. O sea, os lo digo porque es curioso, pero me lo han llegado a preguntar tantas veces que digo, oye, mira, ese libro está traducido, yo lo coges y listo. O si no, como os decía, apeláis un poco a la autonomía del niño y le decís, oye, yo no te voy a ayudar, así que si no te queda claro, le llamas a fulanito de tal y le preguntas, o quedáis después, hacéis los deberes. Pero sobre todo, yo lo que os recomendaría es que la sistematización del hábito de estudio no es para vosotros, ya lo hicisteis, se supone. A ver si va a ser esto una herencia que como a vosotros lo hicieron vuestros padres, ahora vosotros se lo decís a vuestros hijos. Pero ese momento es muy importante. Al menos, que se entienda que el desarrollo lingüístico, bueno, es ese equilibrio entre la protección de un hijo con de unos padres con su hijo, que no sea demasiado ni muy poco, ¿no? Y yo me atrevería a decir que ahí, desde luego, cuando un hijo tiene el suficiente input en los idiomas que le hacen falta o que quiere aprender, porque eso sin duda antes se mencionaba, es necesario querer. Si no se quiere, es decir, si a los 16 años de vuestro hijo se os ocurre a francés y él no quiere, es como cuando pasó hace algunos años, sobre todo es el revuelo de a los funcionarios que se les exigía aprender euskera. Si no quiere o no es capaz, va a ser muy difícil que lo aprenda. ¿Vale? Y hay que ser consciente en ese aspecto. Pero de ahí en adelante, yo al menos me atrevería a decir que en mi vida, en estos pasos que os he ido contando de aprender 2, 3 idiomas, sobre todo que estén presentes en la vida. Lo del versolarismo que yo os contaba, quedaros con la copla de encontrar un hueco, una actividad que suceda en ese idioma. Es el principio de subsidiariedad. Pero lo que me refiero en ese caso es, bueno, pues mira, si todos los días, yo que sé, antes de cenar vamos a hacer tal, o si va a hacer una actividad de cual, puede cambiar el idioma, no pasa nada. Uno de los temas que siempre me ha parecido muy divertido con mi madre es el de, que ya os he dicho que no llegó a aprender euskera, de hecho se ha vuelto a apuntar ahora, bueno, hace un año más o menos, se rompió la cadera al de 3 meses de ir al Euskaltegi, volvió al Euskaltegi cuando se la recuperó y luego se rompió el brazo. O sea, está haciendo, yo creo, un desarrollo traumático del aprendizaje del euskera muy serio, pero es la realidad. La cuestión es que mi ama, cuando empezó a aprender euskera, sí que lo intentaba. Intentaba hablarnos en euskera. Y esto es algo que suele pasar mucho entre los padres. Es como, ¿y yo le puedo hablar en euskera a mi hijo? Claro. Como si te pones una nariz roja y lo llevas a la Icastola o al colegio, a lo que sea. Tú puedes hacer lo que sea con tu hijo. Otra cosa es, hombre, dentro del marco legal, a ser posible. Pero entendéis el sentido de la pregunta, que es, bueno, ¿yo le puedo hablar en euskera? Sí. ¿Pero le vas a hablar de verdad? ¿De verdad? ¿Y cuándo se habla de verdad? Pues yo, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro en mi casa, que fue el día que rompí la tele. Sí,
Parezco muy majo, muy empolloncito, pero rompí la tele. Y en ese momento, cuando mi mamá lo descubrió, se ve la diferencia entre saber idiomas, pero luego saber cuál es el idioma real. En ese momento, cuando mi ama se giró, ¿sí?, no apareció un anuncio de Euskaltel diciendo: si quiere la bronca en euskera, pulse 1. Euskaraz nahi baldin baduzu, sakatu bi. For English, press 3. En français, appuie. No. En ese momento, y a vosotras igual, os sale una verdad. Pues esa, nosotros nos damos cuenta. Los hijos y las hijas nos damos cuenta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sin duda, o sea, el idioma puede formar parte de nuestra vida, aunque mi hijo o mi hija entienda que puede ser para, vale, mientras pongo la mesa, eta platera, eta edalontzia. Sí, pero cuando me raye el coche o haya roto el faro o yo qué sé, en ese momento nos va a salir un idioma. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Significa que por eso va a sufrir, va a ser menos? ¿Es imposible cambiar de idioma? No, no lo es. Pero no intentéis, con esto lo que quiero decir es, no intentéis una guerra, intentar ganar una guerra que no podéis ganar. Si la podéis ganar es porque podéis echarle la bronca de la tele en euskera y quedaros a gusto, ¿eh? Y el quedaros a gusto es lo importante, que es igual de lo que os he hablado menos, pero os lo he ido diciendo, que es la parte emocional. Los idiomas sí son como abrigos, pero porque son cómodos. Y si no estamos cómodos con ellos, no valen, por mucho que lo intentemos. ¿Vale? Y un tema que me parece que ya luego yo más adelante sí que aprendí, es decir, veis cómo voy siguiendo en la edad, ¿no? Ya tenemos un Xavier que ha hecho deberes, que ha aprendido a hacer deberes él solo, que ha sacado buenas notas y aún así tiene un euskera que es distinto al de otros. Porque los que hablan euskera en casa tienen un cierto euskera y los que no, otro. O pueden tenerlo. O al menos en mi caso así era. Yo el mío os lo contaré en concreto. Yo era mejor cantando berchos que hablando. ¿Por qué? Porque los berchos son un protocolo. A cantar berchos se nos enseña de una forma que es: ahora coges esta pieza, la pones aquí, luego giras esta, tal, pones estas palabras, estas rimas aquí, esta idea, tal. Es un protocolo tan fácil de seguir, por complicado que parezca, que para una persona como yo, que podía tener una bolsa de palabras, de 500 palabras en euskera, era muy fácil jugar con ellas y ordenarlas de forma distinta, en lugar de, sin ningún protocolo, decir lo que se me ocurriera. ¿Por qué? Porque aunque lo dijera, el euskera, al menos como se ha medido y como se ha definido la calidad del euskera, se mide en 3 parámetros. El euskera puede ser correcto o no, y la corrección del idioma se enseña en la escuela. Es cuando Nick Xavi Nice. No. Ni Xavi Nice. No tiene ergativo, ¿por qué? Ta. Vale. Pero el euskera puede ser genuino. Jatorra, esaten dana, bai. ¿Y qué es el euskera genuino? Es ese euskera que, por poneroslo fácil y decirlo rápido, se habla en el caserío. Ese auténtico, ese de verdad. Que es que lo decía el primero, aquel. ¿Sí? No sé si por tubalismo sería Tubal o quién, pero vamos, el primer euskaldun lo dijo así, desde entonces esa línea ha sido igual. ¿Qué problema tenemos ahí? Que si yo no soy de esa línea, ¿cómo consigo yo esa genuinidad del lenguaje? Hasta ahora, digamos, y la presencia más fácil, la forma más fácil de conseguirla es en casa,
a través de la gente que lo habla. Por poneros un ejemplo al respecto, claro, al ser genuinidad está vinculado no al euskera estándar, sino a los dialectos, ¿vale? Entonces, en euskera en vizcaíno, pues decir, lo han hecho los amigos, o lo han hecho mis amigos, sería, en batúa sería lagunek egin dute, pero en vizcaíno sería lagunak ein dabe, ein deure, y el ak en sí en estándar sería incorrecto. ¿Sí? No sería correcto, pero sí sería genuino. Porque lo que viene de siempre no es siempre lo correcto, ¿vale? Por tener ese pequeño matiz. La cuestión es, si la corrección se aprende en la escuela principalmente, la genuinidad se debe aprender también en la escuela en la medida de lo posible, pero ahí es donde os sumo una cosa más, y es cuando intentamos darle un idioma, acercarle un idioma o dar un input del idioma a nuestro hijo, hija, tenemos que intentar que sea lo mejor posible. Que siempre sea ese euskera más maravilloso, puro, perfecto, significativo. Como diría Koldo Michelena, la mejor, esa hacha capaz de cortar perfectamente, ese idioma válido que nos sirve para todo lo que queremos, para reír, para llorar, para... Y esa es una de las asignaturas que yo creo como padres podéis tener, como madres podéis tener presente. O al menos es como yo, o el Xavi del futuro, cuando sea padre, digo yo que sobre todo tendrá en mente. Y es asegurarse de que si yo creo o quiero que mi hijo viva en euskera, que en la medida de lo posible sea capaz de reír, de llorar, de insultar en euskera. Para mí, por ejemplo, uno de mis mayores problemas era ese en euskera. Gracias a los berchos, etcétera y tal, conseguí, por ejemplo, desarrollar la capacidad de expresar muy bien sentimientos positivos, de afecto, de amor, de cariño, pero llegaba un momento en el que lo que os he dicho de lo de romperle la tele a mi ama y que le saliera el primer canal, pues a mí me salía parecido. Porque pues llamarle a mi hermano putacume me podía sonar un poco raro, un poco difícil. Pero eso es de lo que tenemos que ser conscientes. Decir que hablamos varios idiomas, que vamos a intentar impulsar la diversidad lingüística, no significa que tengamos 4 canales. Yo quiero que eso os quede muy claro, porque ahora no penséis que vuestro hijo o vuestra hija va a ser capaz de decir todo en 4 idiomas, porque eso yo creo que ni los diccionarios hoy en día, ¿vale? Lo importante es que para aquello que quieran hacer o puedan, sí tengan la posibilidad. Es decir, que si tienen una cuadrilla en euskera, que viva y conviva en euskera. Que cuando le llaman sus abuelos por teléfono, que pueda hablar con ellos en árabe. Que cuando se vaya a Londres, que pueda pedir lo que quiera en inglés. Sobre todo, para ser un europeo del siglo XXI. Porque, como os decía, si Europa tiene 284 lenguas, lo normal... Porque esto es algo que nosotros mismos tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿eh? No es pensar que en Francia es francés y en España es español. Sabemos de sobra que no, pero es entenderlo y adaptarlo a otra realidad. Y de todas formas, y como no sé cuánto tiempo llevo hablando y tengo la capacidad de no parar, bueno, creo que voy a ir aterrizando y si alguien quiere preguntar algo, que lo pregunte. Sí que me gustaría deciros una cosa, y es porque estoy seguro que habrá muchas dudas, muchas cuestiones que no podré responderos y que no podré aclarar. Cuando os he contado que muchas veces me hacen preguntas sobre deberes, sobre tal, sobre cual, para mí lo más fácil de esta charla de hoy lo habéis hecho vosotros, o lo más difícil lo habéis hecho vosotros y no yo.
y era venir. El problema con la realidad de la convivencia con el euskera, castellano, etcétera, hoy en día, el problema de eso es verlo. Quien no lo ve es el que realmente no lo entiende. Y el hecho de que hayáis venido y estéis aquí significa que ya lo tenéis en mente. Y es la única forma de hacer frente y de estar preparados para poder solucionarlo de cara al futuro. Del mismo modo que mi madre tuvo fe ciega en determinados momentos, vosotros lo único que tenéis que hacer es seguir queriendo lo mejor para vuestros hijos e hijas. Y yo creo que lo dejo por ahora aquí. No sé si alguien quiere preguntar algo. Os doy tiempo incluso, porque sí que una cosa desde luego no querría, o voy a aprovechar para volver a comentar, que ya le he comentado un poco al principio, y es esos momentos claves de entender que escoger un idioma no es rechazar el otro. Eso nos tiene que quedar muy claro. A mí me pasaba muy a menudo. Cuando dices, tienes que ser bercholari, vas a ser bercholari. Es que no es cualquier... No, bercholari. Y encima tal, y entonces dices, vale, y entonces mis padres... Es que no, mis padres no hablan euskera. Vale. Entonces que te lleven a los campeonatos, tú tienes 13 años, vas a los campeonatos y les dices, déjame aquí, que ya voy yo. Y vas tú solo porque no quieres que nadie les hable. Pero os he contado que mi madre está muy orgullosa de los hijos que tiene, que somos 3 y los 3 somos bercholaris. Y entonces viene a los campeonatos y se sienta. Y encima, pues si puede, se sienta en medio. Justo al lado, por ejemplo, de el resto de las madres. Todas ellas, euskaldunes, en aquel momento. Hoy en día, cada vez menos y cada vez más. Hay un poco de todo. Y entonces me acuerdo sobre todo de una vez en un campeonato en Urruña, en el que cantó mi hermano, y mi madre se sentó junto a la mujer de Imanol Lazcano, entonces el presidente de la Asociación de Bercholaris, la primera dama de los berchos. Y se sienta, y entonces, bueno, pues, Freddy Nama, va, pues tenéis tal. Y mi mamá, bye. Y ahí se quedó, escuchando, entendiendo lo que ella quería entender. Y de vez en cuando, pues, Arantxa le hacía comentarios. Y Arqui Aida, Y entonces mi mamá, bye. Y parece ser que fue capaz de aguantar todo el campeonato hasta que, al terminar el campeonato, yo la pregunta, siempre al terminar incluso una actuación, porque hasta que pues nosotros ya fuimos mayores y tal, Guecho queda como un poco en la esquina del mapa del euskera. Desde donde nosotros vivíamos era muchísimo más fácil ir a Castro que a cualquier sitio donde hubiese una actuación de Bercholaris. Y entonces siempre iba ahí. Yo le decía, Ama, ¿te has aburrido mucho? Y ella siempre decía, bueno, ahora ya, porque yo puedo ir solo, pero antes decía, no, ¿qué va? Sí me ha encantado. Además, el bercho ese que has cantado de la casa me ha parecido precioso. Decías, Ama, he dicho espeche. Eche es casa y espeche es cárcel. Lo de casa exactamente. Pero es exactamente en esa fe ciega de que no le importara, porque pensará esto es lo que quieren mis hijos y es bueno para ellos y es lo que yo quiero para ellos, como os decía, lo mejor. Aunque luego hablásemos en castellano y al principio tuviese yo ese problema interno, lo que sí que me gustaría dejar claro es que yo al menos he aprendido a convivir con todos esos idiomas a la vez. Hoy es el día en el que a mi pareja le puedo expresar mi cariño a través del euskera, a mi madre en castellano, y sobre todo porque eso va con esa relación que se establece en el mismo momento. Y por eso, como os decía al principio, cuando yo hice el sacrilegio que me sacará del cielo de los bercholaris o no me dejará entrar, y canté un bercho en castellano, no era el primero ni será el último, pero
pero realmente sí que lo hice por una cosa muy importante, y es la que os decía, mi madre puede ser la persona que más actuaciones de Versolaris ha oído sin saber euskera. Pues que imaginaos, 3 hijos, campeonatos, actuaciones. Yo me saqué el carné a los 23, hasta entonces era como, ama, ¿me llevas a Tolosa? Y ama te lleva a Tolosa. Por eso, cuando gané aquella chapela, sin duda alguna, no era únicamente para darle las gracias a mi madre, porque espero que vuestros hijos, a vosotros también, os den las gracias con un beso, con un abrazo, con un cariño, que es realmente como yo se lo expreso a mi madre al menos. Yo en aquel momento lo que sí quise expresar, le quise dar un regalo a mi madre que nadie más había tenido hasta entonces, y era estar en aquella actuación como estuvo, en aquella final, y poder entender un bercho sin que yo se lo tuviese que contar después. Y además que ese bercho obviamente fuese un momento especial para ella. Y por eso es cierto que, bueno, cada vez que lo pienso, me acuerdo del momento, tiene su gracia, se lo canté y después le pregunté, ¿qué tal, amá? Y lo que me respondió también, esto alguna vez ya lo he dicho, pero que quede grabado, me preguntó, ¿qué tal está tu hermano? Porque él también cantaba en el campeonato y quedó 7º. Una gallina de polluelos. Si tú has ganado, tú estás bien, pero ¿y el otro qué tal está? ¿No? Eso es otro valor. Es decir, vale, es cierto, yo estoy contentísimo de alegría y aún así por eso le canté este verso que os voy a cantar para terminar, en el que menciono a algunas personas y por explicaros brevemente, aquella persona que para mí fue un referente desde muy pequeño fue Jon Lopategui, un grandísimo bercholari que le llamó a mi madre un día y le dijo: hola, soy Jon Lopategui, quiero que tus hijos vengan a un fin de semana de bercholaris que voy a preparar. Mi madre le costó entender lo que eran los berchos, etcétera y tal, pero accedió. Y igual es esa referencialidad que yo necesitaba la que encontré en un hombre sólido que durante los primeros años, más que enseñarme berchos, me enseñó euskera, porque me corregía más lo que decía que lo que se supone que cantaba. Y también Xabier Amuriza, porque Xabier Amuriza en un determinado momento, bueno, pues apostó por mí, me lo dijo claramente: tienes que cantar, puedes hacerlo, y tienes que cantar en vizcaíno. Y yo aprendí dialecto vizcaíno con 18 años. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y también mencionó a 2 miembros del jurado, a Trino Azcoitia y Joseba Sancho, que no participaron en aquel campeonato, ¿de acuerdo? Lo canto porque participaron en la edición anterior y pues por problemas dejaron el equipo del jurado. Y bueno, canté eso para manifestar que, por si acaso había alguna duda, yo no tenía a nadie relativamente cercano en ese grupo, ¿no? Y entonces canté así: Bostizen bota nahi dodaz, merezida ben neurrira, maisu handi Amuriza, eta Lopategi biba, Trino ta Joseba Sancho, epaile honenak dira, 5. ulertu barik, hor egongo da begira. Tú no nos diste el euskera, pero nos diste la vida. Nos llevaste a la ikastola, aprendimos enseguida. Ya es hora de que entiendas el canto que nos motiva. Esta chapela es tuya, ai nire amatxu querida. Eta ez badago galderarik. Bai.
eskoletan, andereño bezala, bai ume txikikin eta bai gaztekin, askotan, iten dugu, erleraz azten dienen, ez utzi erleraz iten, edo, pixka bat insistitu euskeraz berbaitzeko. Baina hor ze bide komeni da segitzia o pista batzukola. Un tema muy, muy importante que es ese de las andereñas, sobre todo como tengo yo, pero los iracas, los otros profesores en general, cuando dicen euskara hitz egin, hablad en euskera, ¿no? Esa orden, esa imposición que se puede entender. Para mí que es un tema muy importante, porque en lo que decía antes de el choque que puede haber entre, pues si es que es el idioma de mi madre, que a mí la primera vez que me ha dicho alguien que me quiere me lo ha dicho en castellano, y ese idioma no lo puede usar. ¿Por qué? ¿Por este que me estás contando tú? Para mí la parte importante aquí es entender la emocionalidad que se siente en esas situaciones. Sí creo que tiene que estar muy claro el uso, como os decía antes, si no hay espacios claros en los que, aquí en euskera. Aquí hablamos en euskera, si eso no está claro, sí que hay un riesgo muy importante, porque no solo de cara a que se desmorone el aula, sino que en relación al aprendizaje del idioma, el input puede bajar muchísimo. El problema está, para mí, en esos momentos, sobre todo, al menos como yo lo he hecho, sí es cierto que para mí hay que darles mucha importancia, pero no en la intensidad de lo que se dice en un momento, sino incluso en parar el momento. A mí me ha pasado mucho eso en campamentos de verano, de berchos, en los que como el grupo se crea inmediatamente, de forma muy rápida, con gente muy distinta, enseguida predominan las lenguas hegemónicas. Digamos, basta que tengas dos grupos potentes de urbes o de zonas urbanas donde el castellano esté bastante presente para que el grupo entero pase al castellano. Para que hasta la gente y los niños que vienen de Iparralde se sientan discriminados y empiecen a hablar francés. O sea, se desmorona todo eso. Para mí, el gran problema está en si solo pasa una vez y se corrige de forma fácil, pero yo sí considero que ese es un momento, por ejemplo, clave en el que, si se puede, al menos es como yo lo he hecho, parar el tren, pararlo. Decir, a ver, zertan ari gara hemen. Eta lasai hartu eta zergatik hitz egiten duzue gaztelania, zer da, ezin duzuelako, nahi duzuelako. Egia da, es súper importante tener la edad, hay determinados factores que pueden alterar esto mucho. Pero al menos como yo lo he vivido y como creo que no funciona, es a través de la imposición relacionada al orgullo. O sea, porque además se relaciona inmediatamente con hablas en castellano, si no hablas euskera, ¿por qué es? Y si no se verbaliza, si no se argumenta y es porque no te sale, porque no tienes esa facilidad, pues eso es lo que tenemos que conseguir. Pero el problema ¿cuál es? Que normalmente los idiomas no son solo idiomas. Porque si empezamos a hablar con este tema, imaginaos un grupo ¿y este niño por qué solo habla castellano y no habla euskera? Porque igual en euskera no puede tomarle el pelo del mismo modo a los otros niños. Entonces, lo que hay que trabajar no es solo el idioma. Normalmente no suele ir nunca solo. Y si suele ir solo, entonces lo único que necesita es cambiar el chip, hacer determinadas dinámicas, pero algo que tenemos que tener muy claro, y por eso intentaba relacionarlo con las emociones, es que normalmente no suele ir solo. No suele ser una cuestión de hablo en este idioma, porque no, va asociado a unos valores. Y lo que hay que hacer es romper esa asociación. Y es cierto que no es solo trabajo del aula eso. Ese es un trabajo que tiene que suceder también fuera. Está claro que todo no podemos solucionar esto, no solo los padres, solo los profesores, es cierto que exige una respuesta muchísimo más importante.